A ver, de vuelta, este numerito entra en cada fila, sale elevado al cuadrado. Sale elevado al cuadrado, sí. Entonces queda 1 sobre, y esto elevado al 1 cuadrado va a más ser, x cuadrado a la 3, digamos. claro, 3 medios al cuadrado va a quedar al cubo. Por determinante de este bichito, va a quedar este por este, x y cuadrado, menos, esto por esto queda positivo, 1 más x cuadrado por 1 más y cuadrado. ¿Está bien? Bueno, esto es todo estrictamente positivo, así que acá cualquier cuenta no tiene ningún problema, queda una raíz elevado al cubo. Este signo es positivo, me queda 1 sobre 1 más x cuadrado más y cuadrado al cubo. Por, y acá queda x cuadrado y cuadrado menos, y acá hago distributiva, ¿no? Me queda menos, 1 por 1, 1. 1 por 1. Menos 2x cuadrado. Bueno, pongo todo más, yo acá le puse un paréntesis. Me Ah, queda bueno, más más y 2x cuadrado. cuadrado, más x cuadrado, Ah, más x cuadrado y cuadrado. Igual, ahí está mi error. igual. 1 sobre 1 más x cuadrado más y cuadrado Claro, ahí se cansa. al cubo. Y acá me Claro, y falta. queda igual, por eso no me daba, profe. Se O sea, esto cancelan y es todo quedan menos, 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 igual. menos. Y este se Claro, tachó y con queda este, el 1 ese. ¿no? O Ah, sea, sí. este se va a tachar con este y todo el resto Ay, queda profe, negativo. sí. Menos 1 menos y cuadrado, menos x cuadrado, que inclusive es uno de estos, Claro. ¿no? O sea No, que por eso, podemos, ahí estaba mi error. Las podemos seguir cuentas. simplificando, porque ya acá con esto puedo decir que es negativa, porque saco menos 1 factor común y queda todo positivo por menos 1. Pero podemos darle una Claro. vueltita de tuerca más, Y al cuadrado, claro. que sería, sí, digo, pero ya con el cubo, como esto de abajo, para cualquier xy, sea positivo, negativo, cero, es estrictamente positivo, al cubo queda positivo. O sea, ya acá se ve que todo es negativo, ¿no? Entonces ahí queda, ponemos así, menos 1 sobre 1 más x cuadrado más y cuadrado al cubo por 1 más x cuadrado más y cuadrado. Y acá se va este, queda un 2 y este desaparece. Y esto entonces queda menos 1 sobre 1 más x cuadrado más y cuadrado. Entonces, ¿qué conclusión podemos llegar a sacar? Conclusiones. Y falta el cuadrado, ¿no? El cuadrado. De todos. Porque Eh, si no, hay como si no estuviera el c cuadrado. sí. ¿Cómo decimos? Si no tuviera el cuadrado, vos podés decir Que que, tienden a cero y al revés, tienden al infinito. no, no, esto es mayor, respecto al signo o de respecto de qué. Sí, del signo. X al cuadrado es mayor o igual que cero. Y al Cero, cuadrado es sí, mayor o igual que cero. Más sí, 1 es mayor estricto que cero. sí. Ah, más Entonces, menos, chau. y 1 sobre algo positivo es positivo. Bueno, si le pones un menos, esto es siempre Claro, negativo. O sea que la sí. primera conclusión, con cuadrado o sin cuadrado, entonces primero, eh, el K, bueno, le estamos poniendo K, su phi de xy, es estrictamente negativo para todo xy. Primera conclusión. O sea, en todos los puntos la curvatura es negativa. Y no es constante. O sea, no es constante. Porque, por ejemplo, en la esfera, yo no agarré la esfera porque era más sencillita, pero en la esfera nos da constante, que es lógico. Uno mira la esfera, donde la mire parece que está curvada de la misma manera. No así el paraboloide, ¿no? El paraboloide hay lugares, acá, por ejemplo, en una parte como acá, sería como más recta, y acá en el vértice es como más curvado, o sea que no está igual curvada. Esta es más rara, pero acá dice que esto depende de xy. O sea que no se curva igual en un xy que en otro xy.
y no es constante. Entonces, dos cosas. Pero también podemos decir qué pasa con la silla de montar cuando uno la estira al infinito. O sea, cuando el XY se va alejando del 0, 0. Si yo me alejo del 0, 0, XY se hace enorme, más Claro, 1. profe, ese justo era, porque la otra pregunta era, a eso apuntaba yo. Eh, ¿Qué pasa ¿En qué cuando punto XY? alcanza el mínimo? Cuando alcanza el mínimo, ¿en qué punto? Ah, La curvatura alcanza. Entonces yo decía, bueno, si tiende claro. O sea, al infinito, ¿eh? si XY, o inclusive si X tiene infinito, porque si X solo tiene infinito, ya está, con eso se va todo a infinito. Sí, O Y tiene infinito, eh, entonces capa de la curvatura de Gauss de XY, en XY, tiende a cero. Pero esto nunca vale cero. Nunca vale cero porque no se anula el numerador. O sea, esto es menos uno. O sea, puede ser muy chiquitito, pero nunca va a ser cero. En el límite da cero. Y tercero, si X igual a cero igual a Y, o sea, si pongo acá cero, cuando uno tiene un cociente, lo más grande que puede ser esto, claro que ahora entiendo la pregunta, que yo no la estoy leyendo, y lo más grande que puede ser esto, fíjate que esto tiende a cero, pero del lado de los negativos, porque este era siempre negativo. Vuelvo acá. Lo más grande que puede ser esto es lo más chico que puede ser el denominador. Y lo más chico que puede ser el claro, denominador es uno, porque cualquier sí, cosa que vos le agregás acá, te lo agranda. O sea que acá, sí, cuando equivale cero, esto es lo más chico. Entonces, eso te da lo más grande. Vos le cambiás el claro, signo y te lo hace lo más chico, ¿no? Porque si vos pensás todos los valores de esto, sin el menos, bueno, cuando x vale cero, y vale cero, te queda acá abajo lo más chico, por lo tanto el cociente es lo más grande. Entonces en el eje real te va a quedar que uno sobre uno más cero cuadrado más cero cuadrado al cuadrado, que es uno sobre uno, o sea, es uno, es lo más grande que puede valer esto. Entonces todos los otros están para acá. ¿Está bien? No sé bien dónde termina. Como es mayor que cero, en realidad no puede pasar por ahí. ¿Ahí está bien? sí, ahí, claro, sería cuando es cero. Claro. Ahora, si le pongo el menos, este es un análisis de cosas positivas. Si le pongo el menos, se me da vuelta todo, ¿no? Y entonces el intervalito te queda así. O sea, acá estaba el cero. Acá. Si vos considerás menos uno sobre uno más x cuadrado más y cuadrado, o sea, le agrego el menos, acá estaba analizando sin el menos, estaba analizando uno sobre uno más y cuadrado al cuadrado, con el más, te queda así, te quedan estos puntitos acá, y llega hasta acá. Cuando le pones el menos, se te da vuelta. Todo lo que es positivo se hace negativo y te queda menos uno. Entonces, en ese caso, acá te quedan todas las k, phi, x, y. Los numeritos k, phi, x, y quedan acá dentro. Y cuando tomás x igual 0, vale menos uno. Entonces, no me acuerdo bien cómo era la pregunta. Ahora ¿Cuál lo miro. era la curvatura mínima que alcanza? Ah, ¿En ¿en cuál? qué punto de m, dice, Claro, se alcanza el mínimo? Entonces, ¿qué punto? si x0 eh, igual 0, entonces k phi de 0, 0 es igual a menos uno. ¿Sí? Y entonces, analizando los valores, lo que acabo de hacer, ¿no? De menos uno sobre uno más x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, se
comprueba que en phi de 0,0, que era 0,0,0 por 0, ¿sí? Porque este es x, y, y esa es la parametrización, que es en el origen, es donde la curvatura es mínima, o lo más negativa posible, digamos. O sea que en este punto es donde la curvatura k phi de xy alcanza su valor mínimo. ¿Sabe, profe, que me cuesta verlo, de cómo lo hizo con el negativo? Repasemos. O sea, nosotros dijimos, bueno, ya que está, lo hacemos acá. Porque, a ver, vos tenés, si querés lo hacemos en principio, no era acá, su phi de xy, en general era menos 1 sobre 1 más x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo quiero, o sea, yo ya hice un análisis previo, esto en general, si no, ¿qué tiene que hacer uno acá? Si estuviera en el cálculo 2 agarraría, derivaría esto, ¿no? Buscaría el gradiente, buscaría el Sí, mínimo absoluto. claro. Y sí, lo puedes hacer así, te va a dar. Lo que pasa es que uno lo que ve acá es que, de que cuando acá esto valga 0, el denominador va a ser lo más chiquito posible. Cualquier incremento hace que esto sea grande. Si lo Sí, bajo sea grande, esto en valor absoluto, en principio, se achica. Pero sí, claro, si se achica en valor absoluto y vuelve a poner un menos, eso quiere decir que se acerca al 0. Entonces vos lo que querés es que esto sea lo más chico posible para que esto sea lo más grande posible en módulo, para que el menos lo haga más para allá. sí. Eh, o sea, yo lo pensé eso como ya de antemano, ya como que sabía que estaba buscando eso. Y si no, aplicás eso Sí, de la y derivada segunda, si no de lo veo. Sí, derivás, calculás el gradiente, igualás a claro, 0 y despejás xy. Y te va a dar. Lo que yo puedo demostrar esto con desigualdades. O sea, yo lo que, primero, phi de 0,0 te da, vos simplemente evaluás y te da -1. sí, Yo afirmo que entonces k sub phi de xy es menor o igual, no, mayor o igual que -1. O sea que este sería el mínimo. ¿Por qué? Bueno, yo tengo cierta intuición. Se puede hacer con análisis, ¿cómo le llamaban? Análisis, bueno, de mínimos absolutos. O sea que uno hace f de x igual 0, f de y igual 0, etc. Pero yo lo hago de otra manera. Digo, ya tengo un lugar, una función donde vale -1. Y quiero probar que es mayor o igual que -1. Si pruebo que esto es mayor o igual que -1, ya está. Pero fíjate que si yo hago -1 sobre 1 más x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, yo lo quiero acotar para allá. Entonces tengo que acotar abajo con esto, sí. ¿Sí? Podríamos hacerlo con
O sea, podemos hacerlo con positivo, que en general uno siempre está más cómodo, pero entonces, esto es lo que queremos probar. Queremos probar que esto es mayor o igual que menos 1. Otra forma, queremos probar eso. Ah, pensé que me había quedado solo, perdón. Me apareció otra pantallita. Entonces, que es equivalente a que 1 es menor o igual, multiplico por menos 1, ¿no? Entonces, se da vuelta la desigualdad. Que 1 se da vuelta esta y queda 1 sobre 1 más x cuadrado más y cuadrado al cuadrado es menor o igual que 1. O sea, esto sí, solo sí, esto. Sí. Bien. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora voy a cortar el de abajo. Pero 1 sobre 1 más x cuadrado más y cuadrado al cuadrado es menor, yo quiero cortar por menor o igual, ¿no? Entonces yo acá tengo que cortar por mayor o igual en el denominador. No sé cómo lo hacen ustedes, pero si yo acá tomo algo más chico, obtengo algo más grande, ¿no? Si pongo algo más chico dividiendo, el resultado sigue siendo más grande. Y entonces acá algo que seguro más chico es tomar adentro más chico. Lo más chico posible esto es que esto valga 1. O sea, que x valga 0 y que y valga 0. Y esto queda 1. ¿Está bien? Sí, profe. Decime que no, si no se entendió. O sea, yo acabo de probar que vale esto con menor o igual, usando que esto es mayor o igual que 1. Obtuve esto, que dije que es esto, que es lo mismo que esto. Y entonces, esto es lo más chico que puede valer y encima lo consigo con este. Lo saqué todo medio a ojo, porque era una función sencilla, pero si no, uno que tiene que hacer. Agarra capa o k de phi x y, qué sé yo, le llamamos a esta fxy, para sentirnos más cómodos. Y entonces hacemos fx igual, fi igual, igualamos a 0 y despejamos, ¿no? Entonces, a ver, después con la derivada segunda sacamos si es mínimo, si es máximo, etc. Derivamos esto respecto a x, queda menos. Podemos pensar que es más fácil, es esto a la menos 2, ¿no? Entonces sería menos 2 por 1 más x cuadrado más y cuadrado a la menos 3 por la derivada de lo Menos adentro, estoy derivando respecto a x, 2x. 2x. El FI es similar, pero acá va 2i. Los igualo a 0, entonces fx igual 0, fi igual 0, es, a ver, de esto igualado a 0, esto es distinto de 0, esto también es distinto de 0, porque es 1 más algo mayor o igual que 0, por lo tanto es estrictamente mayor que 0. Y lo mismo pasa acá. Y lo mismo pasa acá. Entonces, esto es sí solo sí, 2x es 0. Y esto es sí solo sí, 2y es 0. Entonces la solución es x igual 0. Sí. Entonces, ese es mi candidato a punto crítico. O sea, es mi punto crítico, pero todavía no sé qué es. Entonces, eh, bueno, se me hace largo, ¿no? Pero después, usando eh, derivadas segundas, podemos justificar que es
un mínimo absoluto. Pero son más cuentas, ¿no? Sí, Hay que está bien, calcular toda la profe. derivada, evaluarla en el 0,0, analizar si era definida positiva, definida negativa, no sé Sí, qué profe. métodos han visto. En general, todas las cosas que yo planteo, salvo cosas muy elementales, no requieren este análisis. O sea, todas podrían salir con este tipo de mirar, ah, Sí, bueno, esto es cuando más chico, cuando más grande, qué pasa, tal, tal, así. sí, profe, gracias. Bien. Bueno, eh, toma, sí. Bueno, entonces un comentario sobre esto que estábamos hablando del signo de la curvatura de Gauss, ¿no? Entonces, cuando uno tiene algo parecido a esto, parecido a la silla de montar, donde uno se encuentra, si quieren lo analizamos en un punto que sería este, voy a cambiar de color. ¿No? Cuando uno tiene este proceso así, de una curva así, y otra con una curvatura que claramente en ese punto tiene distinto, va a obtener el signo distinto, entonces si este es P, como dijimos, KP acá va a dar negativo. Por ejemplo, hay una que aparece en la práctica, que es la pseudoesfera, que es una cosa así, una especie de embudo, pero en particular. También le pasa algo parecido. Esta es más llamativa, porque esta además tiene curvatura constante, no como esta que vimos que dependía del punto, ¿no? Acá uno tiene una cosa así, pero acá después se le pega otra como si fuera una parábola así. Entonces hay una que está curvada en este puntito, hay una que está curvada así y otra que está curvada así. Entonces vuelve a pasar eso de que se encuentran cosas así, entonces acá también hay curvatura negativa. Entonces acá también la curvatura de Gauss es negativa. Lo hago así porque si no uno piensa, ah, es solo la silla de montar. No, hay otras cosas. Después ya vimos, el cilindro. Cilindro es un ejemplo de curvatura nula, constante, en todos puntos vale cero. Tiene que ver porque esencialmente el cilindro es un plano hecho así. Y el plano dijimos que razonablemente tenía que tener curvatura nula, ¿no? Y esto esencialmente es un plano. Aunque, bueno, después vamos a ver eso, ¿no? Pero ni siquiera, no lo estiré nada, o sea, simplemente plegué un plano. Después, ¿cuáles son la curvatura positiva? Bueno, la esfera, en todo punto, se cruzan, ¿no? En cualquier punto, se cruzan curvas y todas las que se me pueden ocurrir en cada punto es como que van a tener el mismo signo de curvatura, ¿no? Se debe tener una parabolita así y otra así. Y la elija como la elija, me va a quedar así. Y entonces podría ser que las dos sean negativas, porque eso depende de cómo esté orientada la esfera, o la parametrización, o las dos positivas, pero las dos van a tener el mismo signo. Entonces estas son de curvatura positiva. Y lo mismo le pasa al paraboloide,
Agarro cualquier puntito acá, voy a tener todas las que tomen, porque yo estoy buscando solo dos, ¿no? Que son como las más opuestas, pero todas las que yo tome, todas las que se me imaginan, son de ese estilo. Entonces acá también, Kp va a ser positivo. A ver. Por ejemplo, esta curvatura es constantemente, está relacionada con el radio. Ya la van a calcular ustedes. Es constante y positiva. Esta es positiva y no es constante. Bien. ¿Alguna pregunta? No. Bien. No, profe. Bien. Entonces, voy a hablar ahora de un temita que necesitamos para tocar el último tema. Y después descansaremos un rato, que es el tema de algo que se llaman isometrías locales. De vuelta, yo voy a ser un poco más conceptual y directo que en la teórica. En principio, una isometría local es una función f que va de una superficie S a otra superficie M. O sea, de esto casi no... Solo hemos visto una de estas funciones, que era el mapa de Gauss es una de estas. O sea, agarra una superficie y a cada puntito P le asigna el normal en P que está en la esfera. Entonces, no vemos todavía, y no nos queda más tiempo, pero esa sería una F. Una que va de una superficie S en la esfera S2. Función de superficie en superficie. Bueno, esta no tiene por qué ser esa. Por ejemplo, esta podría ser una superficie entre un plano y el cilindro. Por ejemplo, que sería la que le asigna, si este fuera el plano, a todos los puntitos del plano, los pinto acá y los mando como imagen al correspondiente puntito, supongamos ese puntito, ¿a dónde va a parar? Al cilindro en ese puntito que acabo de dibujar ahí. Esa sería la asignación F. Entonces, una función así, entre dos superficies, las dos metidas en R3, ¿no? Es una isometría local y volvemos a la práctica 1. Si F manda, bastante poco académico lo de decir manda, curvas alfa en S a curvas F de alfa en M y conserva su longitud. Esta es una posible definición. Hay otras más técnicas, pero esta es una que ustedes pueden entender sin saber mucho, digamos. O sea, tengo una superficie acá, tengo otra superficie allá. S, M. Agarro cualquier curva, cualquier curva alfa. De acá para allá va mi F. Entonces, si yo tomo todas las curvas y pruebo que F, aunque las deforme un poquito, F de alfa, o sea, cada puntito alfa de T, va a parar a F de alfa de T. Si hago esa conversión, y la longitud de esta curva, y la longitud de esta, que son curvas totalmente distintas, es lo mismo. Cualquiera sea la elección de la curva, todas las posibles curvas, entonces es una isometría local. ¿Se entiende?
¿Se entiende la idea, digamos? Sí, profe. Entonces, esto sucede para toda curva alfa de S. O sea, para toda curva alfa, la longitud de alfa es la longitud de f de alfa. Bien, otras propiedades, para que nos demos idea de qué cosas hacen estas isometrías. Profe, ¿las isometrías son de las curvas o No, son las de la isometrías, superficie? no nos van a importar mucho, pero un ejemplo, el típico que me permito dar, porque se puede decir, es el del cilindro que yo mencioné, ¿no? Agarro la superficie, este rectángulo, tiene infinitos puntos. Y después tenés otra superficie que sería este cilindro. Es una función entre superficies. Entonces, ¿cuál es la función que va de acá a acá? Bueno, es la que a este puntito lo manda, que me queda justo adentro, ¿no? Pero a ese puntito, ahí. Y a todos los puntitos de acá, a los puntitos que le toca acá. O sea, va de R3 a R3, pero de una superficie en una superficie. En el apunte hay un ejemplo concreto, por ejemplo, de esta función con fórmula y todo. Pero no es importante para las cuentas que vamos a hacer nosotros. Es importante para ver, existe una fórmula que haga eso. No sé si se entiende. Sí, profe. O sea, son funciones que agarran una superficie y van a parar a otra superficie. A ver, Está ponele. bien y me El da una ejemplo, noción de, claro, de que son. claro, el ejemplo sería tomar, eh, creo que el ejemplo que está es parecido a esto. Vos agarrás un rectángulo en el plano X y 0. Bueno, vamos a ponerlo acá. X y Z. Y tomamos X y 0, ¿no? Y ponerle que esto se mueva y entre 0 y 2pi, 0, esto entre 0 y 5. Entonces, eso es una superficie. Entonces, superficie S. Y entonces, ¿quiénes van a ser las variables acá? Bueno, van a ser X y 0. O sea, así lo puedo parametrizar. O así son todos los puntos. Entonces, ¿cómo voy a definir f de x y 0? Bueno, lo voy a definir como eh, lo voy a mandar a un cilindro de radio, el que se mueve entre 0 y 2pi es i. Y el x va a jugar el papel de z. Entonces esto va a ser 3 por coseno de i, 3 seno de i, x. Entonces, esto me da un cilindro de radio 3 que tiene una circunferencia acá, porque coordenada x, coordenada y. Esto se mueve entre 0 y 2pi, da toda la vuelta, y x se mueve entre 0 y 5, pero está en lugar de z, entonces me describe un cilindro. Entonces, este es un punto de acá, y me terminó escribiendo un cilindro paradito ahí, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo concreto de una función que va del rectángulo, de acá, a esto, que si yo elevo esto al cuadrado más z al cuadrado, me da 9. Y z, x. Y bueno, ahí tenés. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Pero, ojo, esto es una función de una superficie en una superficie. Lo de que sea isometría local requiere una cosa muy restrictiva, que es esta, que conserve la longitud, ¿no? Que esta longitud sea igual a esta, cualquiera sea la curva alfa que elija acá.
Ojo, esta la cumple. Es un ejemplo de estas. Pero hay un montón de funciones que no cumplen eso, ¿no? Por ejemplo, yo agarro una función y agarro un rectangulito acá. ¿Y a dónde lo mando? Y bueno, por ejemplo, lo elevo, esta superficie hago x cuadrado más y cuadrado. Entonces me queda un paraboloide así. Eso es como puedo pensarlo como una función de esta superficie que manda este punto, este punto, este punto, este punto, es una función. Bueno, esta no preserva la longitud, o sea que no va a ser una, una isometría local. ¿Está bien? Esta sí lo es. ¿Cuánto tiempo me queda? Ah, me queda un poquito. Esta sí lo es, porque fíjate, agarro este rectángulo y dibujo cualquier curva. La longitud de esta curva, si yo la pongo así, es la misma. ¿Por qué? Porque no la estiré, no deformé el papel. Entonces, aunque acá parezca acá y acá parezca así, inclusive si en vez de ponerlo acostado, lo pongo parado, lo pongo para allá, lo pongo para allá, la longitud de la curva no cambió. ¿Se entiende? Y cualquiera hace el dibujo. O sea que esta sí es una isometría, un ejemplo de una isometría local. Bueno, profe. ¿Se entendió? Bien. Bueno, entonces, queda un ratito. Entonces, esto sucede bueno, esto debe suceder para toda curva alfa. Entonces, alguna de las propiedades es, eh, voy a mencionar dos que son las más que uno puede intuir, que sería si F es isometría local, entonces F preserva áreas. O sea, se puede probar esto. No lo voy a probar. Esto no está probado en el apunte tampoco. Lo que dice es, yo tengo una F que va de una superficie a una superficie. Y entonces, esta es una F. Entonces, cualquier cantidad de puntitos, una región que yo le puedo calcular el área, llamémosle A, lo voy a mandar a F de A, que sería toda la imagen de estos puntitos, que va a dar otra cosa acá. Bueno, si esto es una isometría local, el área de esta es el área de esta para cualquier subconjunto que yo elija, y acá en particular todo esto. Y eso, por ejemplo, diría en nuestro ejemplo, que el área del rectángulo debería ser la misma que el área del cilindro. Lo cual es cierto, ¿no? Bien. Y otra, también interesante, si F isometría local y gamma, o sea, F vamos a poner que vaya de S en M, y gamma una geodésica de S, o sea, del de salida, entonces F compuesta con gamma es una geodésica de M. O sea, F manda geodésicas en geodésicas.